Poquito, pesadito, vamos a intentar hacerlo lo más liviano posible. ¿Ya? Muy bien, comenzamos con los datos epidemiológicos. Esta es una enfermedad que es mucho más común en los países industrializados. Sus primeros estudios han sido en Europa, especialmente en la zona más alta, en la zona más nórdica, ¿ya? Pero actualmente, haciendo estudios en todos los países, es una enfermedad que está presente en casi todos los países, con algunas diferencias, especialmente en base a lo que son las migraciones, ¿ya? Hay algunos países que han ido aumentando su calidad de vida, se han vuelto industrializados y han comenzado a aparecer enfermedades que no tenían antes. Han disminuido las infecciosas y están aumentando las que son inmunitarias. Y en este caso, tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ya? Dentro de los factores que se han visto asociados a estos cambios epidemiológicos a nivel global, tenemos en primer lugar la dieta. Al adoptar el estilo de dieta occidental, que es alta en componentes inflamatorios, ha generado que se produzcan estos cambios en estas enfermedades. Esta dieta inflamogénica genera cambios en la microbiota, que como vamos a ver más adelante en la fisiopatología, es un componente clave en esta enfermedad. La teoría de la higiene, lo que les decía, conforme las sociedades se vuelven más industrializadas, disminuyen las enfermedades infecciosas y comienzan a aparecer enfermedades inmunitarias y alérgicas. La migración y un factor interesante que se ha visto en los últimos años es este de la exposición solar y los niveles de vitamina D. Como saben, la vitamina D necesita una exposición solar adecuada para poder sintetizarse en su forma activa. Muchas de las enfermedades inmunomediadas, incluyendo esta, aunque la mayor cantidad de estudios son en esclerosis múltiple, se ha visto que tienen mucha mayor prevalencia e incidencia en países nórdicos europeos, donde no hay una exposición solar adecuada. Se han hecho los estudios comparativos y se vio que estos pacientes que llegaban a presentar estas enfermedades inmunomediadas tenían valores mucho más bajos de vitamina D en su sistema circular. ¿Ya? Muy bien, eso como datos generales. Ya entrando directamente a lo que son nuestras enfermedades, vamos a hablar de los dos tipos más comunes, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. En el centro existe una enfermedad inflamatoria indeterminada que puede llegar a ser importante, hasta un tercio de los pacientes, que no se sabe a cuál de los dos fenotipos va a evolucionar, solamente el tiempo lo dirá, ¿no? Muy bien, entonces, en lo que tenemos los factores epidemiológicos en la edad, se ha visto que se presenta en un doble pico. Especialmente estamos hablando de la enfermedad inflamatoria del adulto. Existe la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica, que es completamente diferente a la que vamos a conversar el día de hoy. En el adulto tiene dos picos. El primero alrededor de los 20, 30 hasta los 40 años. Y el segundo pasando los 70 años. En lo que tiene que ver la raza, las primeras indicaciones las primeras investigaciones fueron en la raza judía. Pero como les he dicho, se ha visto ya que esta enfermedad está presente en todo el planeta. Nuestra raza, la que nos interesa, que es la raza latina, tiene características especiales que las vamos a ir comentando conforme avanzamos la exposición. En lo que tiene que ver el sexo, esto es una enfermedad inmunológica, inmunomediada. Pero si sigue el patrón típico de las enfermedades inmunológicas, debería ser mucho más prevalente en el sexo femenino. Pero se ha visto que no, ¿ya? La prevalencia o la cantidad de pacientes es casi equiparable entre lo que son varones y mujeres. Por lo tanto, de repente el rol de los estrógenos no está tan claro. Dentro de los factores que se han estudiado más a nivel internacional tenemos el tabaquismo, algo bastante interesante y muy preguntado también en casi todos los exámenes, ya que se comporta como un factor protector para una enfermedad y un factor de riesgo para la otra. Factor protector en los estudios de colitis ulcerativa y factor de riesgo en la enfermedad de Crohn. La causa fisiopatológica por la que se produce este hallazgo no está del todo claro. Incluso se cree simplemente que es un hallazgo epidemiológico por algún sesgo de raza en el que se hizo este estudio. Pero sea cual sea la causa por la que el tabaquismo sale como un factor protector para la colitis ulcerativa, nadie va a recomendar a los pacientes con riesgo de colitis ulcerativa que fumen para disminuir su riesgo de colitis, ¿no? Simplemente es un hallazgo y algo bastante preguntado por curiosidad. En lo que tiene que ver la apendicectomía, también es otro dato curioso. En la colitis ulcerativa se considera un factor protector y en la enfermedad de Crohn un factor de riesgo. Tiene otra explicación, como puede ser que en la enfermedad de Crohn la sintomatología típica es un dolor en la fosa ilíaca derecha, que es lo mismo que el síndrome mínimo apendicular. Entonces, si uno no tiene la capacidad para hacer un diferencial adecuado, hay muchos casos en los que terminan haciéndose apendicectomías por este síndrome mínimo apendicular. Se evalúa la pieza y nunca fue una apendicitis, sino simplemente después de completar el estudio se ve que era una enfermedad de Crohn sintomática.
Por eso es que hay varios estudios epidemiológicos que lo atribuyeron como un factor de riesgo. Tener apendicitis, quitarle el apéndice y que semanas o meses después se diagnosticara la enfermedad de Crohn. Pero lo más probable es que nunca haya sido apendicitis, sino simplemente desde el inicio de la enfermedad de Crohn que estaba siendo sintomática. En los anticonceptivos orales no hay una relación clara en esta enfermedad, por eso no hay una relación o preponderancia clara del sexo femenino. Y lo que sí tiene gran asociación son estos factores. Las infecciones en el primer año de vida, especialmente las gastroenterocolitis, porque estas van a modificar la microbiota intestinal, ya sea por la misma infección como por el tratamiento que se dan en estas infecciones. La mayoría de GECAS en la población pediátrica son virales, pero van a ver en sus rotaciones y en la vida diaria que no es raro que se indiquen antibióticos para infecciones virales en la edad pediátrica. Esos antibióticos van a generar una alteración marcada de la microbiota intestinal, que como vamos a ver un poco más adelante, en los primeros años son críticos para su desarrollo adecuado. La lactancia materna se ha evaluado como un factor protector. Como saben, la lactancia materna no solo tiene la parte nutricional, sino también tiene componentes inmunes que van a modular lo que es el componente de la microbiota intestinal. En lo que tiene que ver la dieta, lo mismo que conversamos con la industrialización, como factor de riesgo las dietas occidentales, ricas en proteínas animales, azúcares y ácidos grasos omega 6, ácidos grasos ricos en omega 6, y el factor protector que se ha visto en la dieta, el omega 3, ácidos grasos poliinsaturados y los niveles de vitamina. El otro componente que se tiene que estudiar, además de los ambientales, es el genético. Se hicieron estudios en gemelos monocigóticos, disigóticos, para ver si presentaban la enfermedad, si tenían un componente genético importante. Y se vio que sí existe una relación genética entre los gemelos, mucho más marcado en lo que es la enfermedad de Crohn. Ahora, ¿qué es lo que se puede extraer desde el punto de vista clínico para nuestra utilidad? Es que en aquellas personas que tienen un antecedente familiar, especialmente de primer grado, con enfermedad inflamatoria intestinal, es muy probable que lo desarrolle, sí, pero más importante aún, va a tener un fenómeno de anticipación. Se va a presentar a una edad mucho más joven que la de su pariente y va a tener una concordancia clínica y también a nivel topográfico. Es decir, si, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, que es la que puede afectar todo el tubo digestivo, en mi papá debutó de una forma extraña, que se demoraron en hacerle el diagnóstico por ser un compromiso de intestino delgado con un síndrome de malabsorción crónica, a los 50 años, lo más probable es que yo si desarrollo esa enfermedad, la enfermedad de Crohn, lo haga alrededor de los 40 años y de la misma forma, como un síndrome malabsortivo. Esa es la importancia de estos estudios de componentes genéticos familiares. ¿Ya? En lo que tiene que ver la variación fenotípica, aquí también fue bastante interesante porque se hicieron estudios en todas las razas del mundo y cada raza tenía algunas características peculiares. ¿Qué es lo que vamos a ver? Por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, lo que nos interesa, la raza latina, el principal lugar de afectación es la zona ileocolónica. Y este cuadro nos da un gran dolor de cabeza en nuestro medio, porque esta misma zona es afectada por una infección crónica bastante prevalente que es la tuberculosis gastrointestinal. El cuadro clínico es casi el mismo, es muy difícil hacer un diagnóstico diferencial. Y el tratamiento también es diametralmente opuesto. Uno es una enfermedad inmune, el otro es una enfermedad infecciosa. Uno requiere antibióticos y el otro requiere que disminuya su sistema inmune. Entonces, si me equivoco en el diagnóstico diferencial y le inicio una terapia inmunosupresora potente al paciente, lo condeno a que si tiene la otra posibilidad, haga una tuberculosis diseminada y lo mato. Eso nos da un gran dolor de cabeza en nuestro medio hacer el diferencial. En lo que tiene que ver la colitis ulcerativa, en la raza latina, igual estamos alados, la forma más común de presentación es la forma más severa, la pancolitis, la afectación de todo el colon a partir de lo que sería del ángulo esférico en adelante ya se considera pancolitis. Y es la forma más severa de presentación, la que tiene más riesgo a futuro de desarrollar cáncer y por lo tanto, en nuestra raza es la que más se presenta. Y la tercera diferencia que han encontrado estos estudios epidemiológicos es en el compromiso extraintestinal. Estas enfermedades no solo tienen manifestaciones en el tubo digestivo,
la parte intestinal, sino también en el resto del organismo. E incluso estas alteraciones extraintestinales pueden preceder a la actividad intestinal. A nivel internacional, el lugar más afectado son las articulaciones, pero en la raza latina, el lugar más afectado es la piel. Y muy comúnmente, esta lesión dérmica precede a las manifestaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ya? En lo que tiene que ver la fisiopatología, esta enfermedad se define como una respuesta inmune inadecuada a los componentes de la microbiota influenciada por factores genéticos y ambientales. Son muchos los términos que tenemos en esta definición que tienen que interaccionar de manera coordinada para que se produzca esta enfermedad. En la parte central, de este gráfico, ven lo que es el trípode para mantener un estado de estabilidad a nivel de nuestro intestino. Tenemos la microbiota intestinal, las células epiteliales y nuestro sistema inmune. Estos tienen que actuar completamente en coordinación, porque el tubo intestinal es la membrana en la que está más expuesto nuestro organismo a lo que es el medio externo. Tiene que tener una actividad tan coordinada que permita que los nutrientes, que son objetos extraños para nosotros, sean asimilados. Aquellos que sean nocivos no puedan pasar. Lo mismo con la microbiota. Microorganismos que no son patógenos pueda dejárseles vivir tranquilos y microorganismos patógenos comenzar una respuesta inmune para eliminarlos. Entonces, ese equilibrio en esta enfermedad se pierde. ¿Y por qué se pierde? Por dos componentes. Uno, una base genética, que como vamos a ver, no existe un gen único para la enfermedad inflamatoria intestinal. Y dos, los factores ambientales, todos los que hemos visto como factores de riesgo que se están estudiando, todas las influencias, especialmente en los primeros años de vida sobre la vida. Comenzando con la parte genética. No existe, como les dije, un solo gen que explique la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta se considera una enfermedad poligénica, la del adulto. En los niños es mucho más probable que sí tengan un único gen, tienen una presentación diferente. Pero en la población adulta es una enfermedad poligénica. Hasta el momento se han encontrado más de 240 losis donde existen genes de riesgo cuando se han hecho los estudios comparativos entre los pacientes. 2/3 de estos losis alterados son comunes tanto a Crohn como a colitis ulcerativa y solo 1/3 los diferencia. ¿Qué es lo más importante que tienen que recordar del componente genético? Es que es una enfermedad poligénica. No existe un solo estudio que me diga vas a tener o no vas a tener la enfermedad inflamatoria intestinal haciendo un estudio genético. ¿Ya? Como les decía, en las cargas genéticas, si tiene un familiar de primer grado, aumenta 20 veces el riesgo, pero de todas las enfermedades inflamatorias intestinales, solo el 15% tiene un familiar de primer grado afectado. El componente ambiental es muy importante. El gen que se estudió fue este NOT, el NOT2, cuyos polimorfismos se han visto asociados a lo que es una forma de presentación típica de la enfermedad de Crohn, como el Crohn fibroestenosante. Ya lo que son otras variaciones genéticas que se han asociado a manifestaciones clínicas diferentes, como el Crohn fisturizante, la verdad que no tienen una utilidad clínica clara, no son test comerciales que están presentes para poderlos solicitar. Solo son hasta el momento hallazgos fisiopatológicos. El siguiente componente que vamos a estudiar es la microbiota intestinal. Estos pacientes tienen un estado que se llama disbiosis. La disbiosis es la alteración tanto en cantidad como en calidad de los microorganismos. Cambian nuestros componentes aumentando lo que son los microorganismos proinflamatorios y disminuyen los antiinflamatorios. Esto ya lo han visto seguro en lo que es cáncer de colon, como los factores de riesgo para generar el cáncer de colon. Acá lo más importante es esto. La microbiota intestinal está influenciada desde el momento del nacimiento. Cuando un bebé nace por cesárea, su microbiota intestinal es muy diferente a si naciera por parto vaginal. ¿Por qué? Porque cuando pasa por el canal vaginal se coloniza por bacterias gram negativas, que es lo que generalmente terminamos teniendo en la vida adulta. En cambio, cuando nace por la piel, por la cesárea, se coloniza por bacterias gram positivas, que son inflamatorias. Peor aún, si sobre eso no se recibe una lactancia materna protectora, es decir, que me ayude a intentar regular esta primera alteración, si no se van con fórmulas o con otro tipo de alimentación, se siguen perpetuando los daños sobre la microbiota. Y más aún, este niño tuvo una infección durante sus primeros años de vida y se le administró antibiótico-terapia sin requerirlo. Todos estos componentes que afectan los primeros años de vida son muy importantes como factor de riesgo para desarrollar no solo enfermedad inflamatoria intestinal del futuro, sino también enfermedades alérgicas
e incluso metabólicas. La obesidad también está siendo relacionada con estas alteraciones tempranas en la microbiota intestinal. Para que recuerden, todo lo que pase hasta antes de los 3 años de vida tiene un impacto profundo en la composición de la microbiota. A los 3 años de las personas, ya su microbiota intestinal es muy similar a la que van a tener en su vida adulta. Y el componente más estudiado de la enfermedad inflamatoria intestinal y sobre la que se tiene la mayoría de arsenal terapéutico es la parte inmunitaria, ¿no? Es una enfermedad inmunomediada, donde se pierde la tolerancia a los microorganismos que están en la luz intestinal, nuestra microbiota intestinal. Entonces, ¿cómo es que se presenta esta alteración inmune? Primero se va a dar un censo anormal, lo que les digo, de las bacterias que son nuestra microbiota intestinal por las células presentadoras de antígenos. Es decir, todo comienza con nuestro sistema innato. Estas células presentadoras de antígenos, por estos polimorfismos a nivel del NOT, donde ha sido el primer estudio genético que se ha evidenciado, censan que están mal nuestros componentes de la microbiota. Y van y les llevan el chisme a los nodos linfáticos. A nivel de los nodos linfáticos se comienzan a generar respuestas a base de linfocitos. Estos linfocitos comienzan una respuesta inicial porque tienen que atacar lo que está alterado en la zona del epitelio, destruirlo, y una vez que lo destruyen, comenzar la reparación. Eso es lo que normalmente sucede cuando se censa algún microorganismo que esté causando algún tipo de daño. En esta enfermedad, como se pierde todo este control, en primer lugar, censan cosas que no deberían censar como anormales. Comienzan a equivocarse con nuestra microbiota. Llevan el chisme, llevan el mensaje al nodo linfático, se orquesta la respuesta de linfocitos, van, atacan, destruyen, y al momento de que termina la destrucción, no existe un estímulo que diga terminen el proceso inflamatorio para comenzar la reparación. Se vuelve un proceso completamente círculo vicioso. Y además de convocar linfocitos a la destrucción de las células epiteliales, comienzan a llamar otras células inmunes del torrente sanguíneo, como son los neutrófilos, como son los macrófagos. Y esto es lo que termina perpetuando la respuesta inmune a nivel de la mucosa. Ahora, ¿qué es lo que se ha avanzado en la parte fisiopatológica y es la base del arsenal terapéutico? Es el estudio, en primer lugar, de las citocinas, las que comienzan a desarrollar toda esta respuesta inmune, donde el factor de necrosis tumoral es el más conocido y sobre el que existe mayor cantidad de tratamientos. Luego se han integrado nuevas moléculas que lo que hacen es limitar el tráfico de las células inmunes del torrente sanguíneo hacia la zona de la mucosa. A eso se les ha llamado antiintegrinas, que vamos a ver más adelante. Y los últimos tratamientos son los que van a ver a nivel de la maquinaria intracelular de la respuesta inmune. El más conocido de todos son los corticoides y es el más utilizado hasta el momento, pero estos tienen muchos efectos adversos. Por eso es que han comenzado a buscar alternativas para bloquear selectivamente algunas vías intracelulares, y aquí han nacido las pequeñas moléculas que vamos a ver en la zona del tratamiento. Yendo ya mucho más atrás en la tratada fisiopatológica, también se han desarrollado unos bloqueadores del tránsito de los linfocitos iniciales, los primeros que salían del nodo linfático para llegar a la membrana mucosa y comenzar la respuesta inmune. Y hasta ahí, hasta ese punto fisiopatológico en retroceso, es donde tenemos el arsenal terapéutico validado. Toda la parte inicial de la fisiopatología, en la que las células dendríticas censan anormalmente los componentes de la luz, todavía no tenemos un tratamiento adecuado. Ya existen en algunos ensayos clínicos algunos fármacos que están intentando modular este receptor tipo NOT, pero es muy difícil, muy complejo hacer ese tratamiento. Por lo menos de la parte del tránsito, el linfocitos T, desde el inicio de los ganglios linfáticos en adelante, ya tenemos algunas alternativas terapéuticas que vamos a ver aquí en la televisión. ¿Qué es lo que tienen que recordar de esta parte inmunológica? Son los patrones T-helper que se presentan, y probablemente esta sea una de las explicaciones de por qué unos pacientes evolucionan a Crohn y otros evolucionan a colitis ulcerativa. Cuando tienen predominantemente un patrón T-helper 1, estos liberan gran cantidad de interferón gamma, atraen gran cantidad de macrófagos. Estos macrófagos generan una inflamación muy profunda y generan el compromiso transmural típico de la enfermedad de Crohn. Y estos macrófagos se vuelven células epitelioides y comienzan a formar los granulomas característicos. En el caso de la respuesta T-helper 2, la T-helper 2, si ustedes recuerdan su clase de inmunología, es la respuesta antiinflamatoria, no tendría por qué desarrollar inflamación. Pero estos pacientes se ha visto que su respuesta T-helper 2 es genéticamente aberrante.
o bueno, no solo, secretan más componentes inflamatorios eje perdón que los antiinflamatorios. Pero como es un patrón en el cual todavía hay cierto componente antiinflamatorio, el daño no es tan profundo. Por eso se queda a nivel de la mucosa y submucosa. Por eso ese es el patrón que se ha asociado más a lo que sería la colitis ulcerativa. El tercer patrón, que es el TGLPR 17, es el potenciador. Y como tal, es el que está más asociado a los cuadros severos, tanto de colitis ulcerativa como de enfermedad de Crohn. Se encarga de reclutar células muy inflamatorias, como son los neutrófilos, hacia la lámina propia. Y los últimos que se han estudiado son estos linfocitos T reguladores, que eran los que tenían que decir basta ya, hasta acá no más la inflamación, vamos a comenzar la reparación, que en esta enfermedad son completamente deficientes. Nadie les hace caso y por lo tanto la inflamación se perpetúa. ¿Se fue? Ya lo hackearon los del costado. Ya. Bueno, conectemos hasta ahí. ¿Alguna pregunta de la primera parte? Es la parte más aburrida. Ahora viene la parte más divertida. Ya, muy bien. Listo. Entonces ahora sí vamos a entrar en la parte clínica de estas dos enfermedades. Comenzamos con lo que es la colitis ulcerativa. Como pueden ver el gráfico, es una enfermedad que, como se resalta, compromete comúnmente toda la mucosa colónica como característica. La clínica va a depender del lugar que esté afectado y de la severidad. Es una enfermedad que se caracteriza por afectar desde el recto en forma retrógrada, todo el colon e incluso la parte distal del hígado. Entonces, si yo tengo una inflamación a nivel del recto, voy a tener síntomas rectales, como van a ser rectorragia, moco, tenesmo e incluso estreñimiento. Y este es un dato que tienen que recordar. Como es una enfermedad que va a comenzar desde el recto hacia arriba, los primeros síntomas de estos pacientes, al ser rectales tipo estreñimiento, no llaman la atención porque uno tiene metido en la cabeza que la colitis ulcerativa es una enfermedad diarreica sanguinolenta. Y eso se presenta solo cuando la inflamación ya pasó del recto y comienza a afectar el colon. Cuando ya estoy en el cuadro de colitis, ahí sí tenemos la presentación típica de la diarrea sanguinolenta, con mucosidad nocturna que empeora después de las comidas, con un dolor variable, dependiendo de qué tan profunda sea la inflamación. Pero se puede perder opciones de diagnóstico, especialmente si tenemos la carga familiar presente, para hacer un diagnóstico temprano de esta enfermedad cuando solo esté comprometiendo la zona recta. ¿Ya? No siempre viene con diarrea, puede comenzar con estreñimiento. Y los síntomas sistémicos ya varían de acuerdo a la severidad de la inflamación. Puede haber anorexia, náuseas, vómitos, fiebre, etc. Para los scores de severidad de la parte clínica, lo que se utiliza es la cuantificación en cantidad del número de evacuaciones sanguinolentas y la presencia de síntomas sistémicos como la fiebre. ¿Ya? Ahora, el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal es un arte. No existe un patrón de oro, una prueba que yo solicito y que me dice sí o sí es enfermedad inflamatoria intestinal o te descarto completamente enfermedad inflamatoria intestinal. Se tiene que sumar una clínica compatible, un laboratorio compatible, hallazgos endoscópicos compatibles, hallazgos patológicos compatibles para yo calificar al paciente como portador de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ya? Ya hemos visto la clínica, que es variable de acuerdo a la zona donde comience la colitis ulcerativa. En los exámenes, la mayoría de los biomarcadores históricamente son inespecíficos. Son incrementos de reactantes de fase aguda, puede haber anemia, elevación de PCR, leucocitosis, hipoalbuminemia, pero todos son comunes a cualquier proceso inflamatorio sistémico severo. Cuando se comenzó a evaluar los biomarcadores
dependientes de la zona donde está la inflamación, que es el colon, es donde comenzaron a surgir estos marcadores a nivel rectal, donde tenemos la calprotectina fecal y la lactoferrina fecal. De estos dos, el más conocido, más disponible en los laboratorios, es la calprotectina fecal. ¿Por qué es tan importante esta? Porque es una proteína que deriva de los gránulos de los polimorfos nucleares. Dentro de la fisiopatología se acuerdan que los linfocitos, si bien son los que comienzan, dan el patrón inicial, no son los que terminan desarrollando la parte más severa de la inflamación, sino es el reclutamiento de las otras células inmunes y de estos los polimorfos nucleares. Cuando hay polimorfos nucleares en la lámina propia, se degranulan y liberan este componente que lo puedo medir en el laboratorio. Me ayuda a hacer diferenciales entre cualquier causa inflamatoria a nivel intestinal versus funcionales que han visto, creo que hace unos días en sus clases de intestino irritable. Esos pacientes con síndrome de intestino irritable también pueden presentarse como diarreas crónicas. Y una forma de hacer el diferencial se puede utilizar este marcador biomarcador que es la calprotectina. Como no es un proceso inflamatorio el síndrome de intestino irritable, no lo eleva. En cambio, estas enfermedades tipo enfermedad inflamatoria intestinal sí elevan y lo elevan mucho. Ahora, ¿qué otros usos puede tener la calprotectina fecal, además de ayudarme en el diagnóstico inicial? Es para el monitoreo de la enfermedad. Mi objetivo cuando doy un tratamiento a una enfermedad inmune es que se apague y que se mantenga apagada. A eso se le llama la inducción y el mantenimiento de la remisión. Estos biomarcadores se han validado que pueden comenzar a alterarse incluso en estadios preclínicos. Es decir, el paciente está tranquilo, sin ninguna molestia, pero en las heces ya comienza a incrementarse este marcador y me predice que en unos días, semanas o meses el paciente va a recaer. Entonces me da tiempo para poder ajustar su tratamiento y evitar que se produzca esa recaída. Esa es su segunda utilidad. Y la tercera, especialmente en esta enfermedad, como han visto, afecta del recto, el colon hacia arriba. No va más en la parte intestinal. Entonces existen cirugías que se consideran curativas, que es sacar todo el colon y todo el recto, que en ocasiones tiene indicación cuando ya se vuelven refractarios. Pero uno tiene que generar un reservorio ileoanal para que se pueda contener la defecación. Lamentablemente se ha visto en la evolución de esta enfermedad que los pacientes no terminan curándose por completo porque en ese pequeño reservorio que se le crea puede recurrir la enfermedad. Y a veces es muy difícil hacer el diagnóstico de la recurrencia en ese reservorio que se llama pouchitis. También lo bueno que este biomarcador se ha relacionado para predecir la recidiva de la inflamación en ese reservorio antes de que sea clínicamente evidente y poder intervenir de manera precoz. Entonces su utilidad va mucho más allá del diagnóstico inicial. Me sirve para el monitoreo, para el seguimiento, para predecir recaídas. ¿Ya? Y lo bueno es que está pues disponible. En lo que tienen que ver los anticuerpos, esta es una enfermedad autoinmune. Deberíamos buscar los anticuerpos específicos para poderla diagnosticar, así como por ejemplo tenemos los ANA en el contexto de lupus o un anti-Smith que es altamente específico en lo que sería lupus, ¿no? Lo malo que, como han visto en la parte fisiopatológica, hemos hablado de linfocitos T y linfocitos T y linfocitos T principalmente. Solo en la parte final de la fisiopatología los linfocitos B ingresan en el juego y su producción de anticuerpos es totalmente inespecífica. Por lo tanto, al momento no se ha encontrado un anticuerpo específico que me ayude en el diagnóstico inicial. Se puede utilizar anticuerpos atípicos que la población en general no desarrollaría, como estos PANCA. Hay PANCA atípicos que se pueden solicitar en laboratorio. Y los otros, como le digo, son marcadores inespecíficos de severidad. Aparte de estos biomarcadores, tenemos que hacer un estudio endoscópico. El paciente está viniendo comúnmente por un cuadro de diarrea sanguinolenta. Ahora, para estudiar el colon, ya han rotado para unas par de semanas en gastroenterología, han visto que existen estudios endoscópicos. Tenemos lo que son estudios endoscópicos altos y bajos. En este caso me interesan los bajos. Tenemos dos tipos. La proctosigmoidoscopía, que para que se entienda es como una colonoscopía corta, y la colonoscopía tradicional, que sería la completa, que me evalúa todo el colon, ¿no? Ahora, estos pacientes en el cuadro de diagnóstico inicial, que es cuando se presentan, especialmente con sintomatología severa, que se vienen en deposiciones sanguinolentas, 10 deposiciones por día, que están con fiebre de 39, 40 grados, a eso se le llama flare, están en la parte más activa de su enfermedad.
se han hecho varios estudios para determinar la seguridad de hacer estudios endoscópicos en ese contexto, porque yo al incrementar la presión intraluminal podría generar complicaciones como perforaciones. ¿Qué es lo que se han encontrado estos estudios? Es que si yo realizo el estudio de colonoscopía corta, la sigmoidoscopía, sigmoide proctoscopía, es seguro. Y como esta enfermedad se caracteriza por afectar de manera continua del recto para arriba sin saltarse, justo estoy evaluando la parte donde va a estar la mayor cantidad de tejido inflamatorio, el recto y la parte distal del colon. Más que suficiente para hacer una evaluación endoscópica, tomar biopsias para continuar mi estudio en el paciente. Ya si me paso más de este punto de la sífilis del sigmoides y hago la colonoscopía completa, eso sí, ahí sí aumenta el riesgo de las complicaciones como la perforación o el megacolon tóxico. Por lo tanto, para el diagnóstico inicial o en un FLAIR, sigmoidoscopía está indicado y es seguro, pero colonoscopía no. Esta se reserva para el seguimiento a futuro de los pacientes que ya los diagnostiqué como portadores de colitis ulcerativa, para hacerle su seguimiento, especialmente en el screening de cáncer de colon que vamos a ver. ¿Cuáles son las características endoscópicas? Es un proceso inflamatorio retrógrado, desde el recto, continuo, la mayoría de veces visible. Uno que otro caso raro hay que hay una pequeña zona parchada en la que endoscópicamente no hay inflamación, pero si uno saca las biopsias de esa zona, sigue encontrando los cambios anatomopatológicos. Por eso se indica que es una manifestación continua, del recto, retrógrado, por todo el colon hasta la parte final. Y este es superficial. ¿Por qué? Por su patrón principalmente de linfocitos, que es el TG. Los tipos de compromiso. A nivel internacional, el más común es la proctosigmoiditis, que es la parte donde se puede hacer el estudio endoscópico inicial. Está bien porque es un proceso limitado, no es muy extenso. Hasta un tercio de los pacientes asciende la inflamación hasta el ángulo esplénico, y eso se le llama colitis izquierda. Y una pequeña cantidad de pacientes, 1 de cada 5 a nivel internacional, la inflamación pasa el colon sigmoide, el colon, la fisura esplénica, y ya se considera como pancolitis. Lamentablemente nosotros como raza latina estamos en este pequeño grupo que generalmente debuta como pancolitis. No se sabe si es que es por una causa genética o simplemente porque nos demoramos mucho en el diagnóstico diferencial y ya los agarramos a los pacientes con el proceso inflamatorio, con un proceso generalizado. Un término que les bastante preguntado, que es la ileitis distal, que a veces puede confundir un diagnóstico diferencial por Crohn porque está inflamado. También el ilio, solo son los últimos 2 o 3 centímetros, es por un reflujo simplemente de ácidos biliares o de citocinas que van a generar una inflamación leve. La verdad que no tiene ninguna implicancia clínica. Si tiene o no tiene ileitis distal el paciente, clínicamente no es importante. El punto de corte para cambiar la severidad es la flexura esplénica, mucho más arriba. Ahí es la diferencia entre una pancolitis y una colitis izquierda. Entonces, acá, más o menos en la parte superior, pueden ver cómo se ve una colonoscopía normal. En la parte izquierda, así se ve un colon común y corriente. En cambio, en el lado derecho, ven todo el cuadro inflamatorio que se está produciendo. Por eso son deposiciones sanguinolentas masivas, anemizantes, inflamatorias. Como ven, no hay ninguna zona que esté libre de la inflamación. Es un compromiso continuo del recto en ascenso. Y conforme sea más crónico el daño, se van perdiendo las austras de este colon y este se adquiere una forma como si fuera un tubo de metal. Antes, cuando no había estudios endoscópicos, se tenían que hacer radiológicos, y al momento de hacer los estudios varitados, se miraban estos cambios crónicos del intestino. Muy bien. Listo. Entonces, hasta ahí ya tengo mi clínica probablemente compatible, una diarrea disentérica, a la cual le hago biomarcadores, tengo calprotectina fecal elevada, lo someto a una proctosigmoidoscopía, tengo ulceraciones o erosiones mucosas continuas desde el recto hacia el colon y tomo las biopsias. En las biopsias lo que tengo que buscar principalmente son 2 hallazgos. Uno, las alteraciones estructurales de las criptas, que se califican como alteraciones crónicas. Tienen que buscar ese dato que les describe el patólogo, criptas con alteraciones crónicas,
y la presencia de unos abscesos a base de neutrófilos. ¿Ya? A eso se le ha denominado trictitis. Entonces, con esos dos hallazgos, son los dos hallazgos más sensibles y específicos para que el cuadro inflamatorio intestinal que estoy viendo sea por una colitis ulcerativa. Por ejemplo, si hago el diferencial con otro proceso infeccioso, pónganse una mebiasis, una shigellosis que generan diarrea disentérica, es un cuadro agudo. Voy a tener todas estas características, una diarrea disentérica, puedo tener elevación de calprotectina, úlceras en la endoscopía, pero en la biopsia las criptas no van a estar alteradas de manera crónica, porque es un proceso infeccioso agudo, por ejemplo. O lo mismo si fuera causado por radiación, como una proctitis actínica, no va a haber una distorsión crónica de las criptas. ¿Ya? ¿Hay otras enfermedades que pueden generar distorsión crónica? Sí, y ahí me voy al segundo componente, los abscesos de polimorfonucleares a nivel de las criptas. Otras enfermedades no producen abscesos de polimorfonucleares o los generan de endosimófilos. ¿Ya? Entonces, esas son las dos características que se tienen que buscar en todo informe de patología. Lo interesante en los estudios patológicos que se han hecho, lo común es el compromiso superficial, mucoso, submucoso. Pero ¿qué pasa si por alguna razón esa inflamación penetra más profundo histológicamente? Se produce una de las complicaciones más severas y temidas de esta enfermedad, que es el megacolon tóxico. Cuando el proceso inflamatorio llega a la capa muscular, la bloquea. El plexo muscular no se mueve, el colon se dilata y se produce la complicación. Vamos a ver un poquito más adelante. Dentro de las clasificaciones para esta enfermedad existen muchas, tanto clínicas como endoscópicas. ¿Qué es lo que más les interesa a ustedes? Es la clasificación clínica, donde la vamos a dividir en la extensión y en la gravedad. La más conocida es esta de Montreal, bastante sencilla. En lo que es extensión, compromiso inicial de la zona del recto, proctitis. Segundo, cuando es del lado izquierdo hasta el ángulo esplénico, colitis izquierda. Cuando pasa la flexura esplénica, pancolitis. Esa es la clasificación por extensión de Montreal. Y en lo que tiene que ver la gravedad, vamos a evaluar la presencia de síntomas, el número de deposiciones sanguinolentas que presenta y la presencia de manifestaciones tipo cirrosis. Así de sencillo para clasificar al paciente como una colitis ulcerativa tipo proctitis, colitis izquierda o pancolitis, leve, moderada o severa. Que dependiendo de eso es que yo voy a iniciar mi arsenal inmunosupresor. Y esto, las complicaciones. Esta enfermedad puede tener un debut catastrófico hasta en el 15% de los casos. De estos, la complicación catastrófica más común es el megacolon tóxico. El proceso inflamatorio traspasa la mucosa, llega a la muscular y genera que ese segmento intestinal pierda peristaltismo. Se da una dilatación aguda y marcada del colon, como pueden ver acá. Se puede diagnosticar tanto por radiología como por tomografía. Aquí ven, piden simplemente una placa de rayos X de abdomen. Esto es una asa colónica totalmente dilatada, sin presencia de austras. Tiene que medir un punto de corte de 6 centímetros a nivel de lo que es el transverso, o también en tomografía pueden tener la misma imagen, como ven acá. Se hace la medición y tienen más de 6 centímetros. Esta dilatación aguda de este segmento colónico hace que las uniones intercelulares de las células epiteliales se pierdan, se abren, aumenta la permeabilidad intestinal. El colon es la zona de todo el tubo digestivo que tiene mayor carga bacteriana. Entonces, todas esas bacterias pasan al torrente sanguíneo. Es una sepsis del punto de origen digestivo a nivel colónico. Eso es el megacolon tóxico. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Se comienza con el tratamiento médico. Como es una dilatación aguda, un aumento de presión intraluminal, puedo intentar disminuir la presión intraluminal. Eso lo realizo con sondas. Una sonda por la parte superior nasogástrica y una sonda rectal. Descomprimo por los dos costados. Y como es un proceso séptico de translocación de bacterias, tengo que utilizar antibiótico-terapia de ambos. ¿Cuánto tiempo le puedo dar al paciente a que responda a este tratamiento médico? 48 horas. Si no responde en esas 48 horas, no va a responder, el proceso se va a terminar generalizando, más segmentos del colon se van a comenzar a dilatar, entonces tengo que ingresar a un tratamiento quirúrgico. Cortar la zona que se ha dilatado antes de que comprometa el resto del colon. ¿Ya? Muy bien.
Las otras complicaciones con las que pueden debutar los pacientes, como es un cuadro hemorrágico, pueden debutar como hemorragia masiva, bastante raro, 1%, como perforación, mucho más raro, porque la inflamación es superficial en la mayoría de los casos, y ya con la evolución hacia el futuro pueden presentar complicaciones crónicas como las estenosis, que siempre tienen que hacernos sospechar de que esté presentándose un cáncer colorectal. El compromiso perianal, que es una de las diferenciales que vamos a ver con la enfermedad de Crohn, es tal cual la población general, no tiene nada diferente que la población general. Estos pacientes pueden tener hemorroides como la población general, fisuras como la población general, fístulas como la población general. Vamos a ver cómo son diferentes esas en la enfermedad de Crohn. Y la complicación postquirúrgica que les indicaba, la pouchitis, la inflamación de este reservorio ilioanal, que lo puedo monitorizar para predecir con lo que es la calprotectina e iniciar un tratamiento precoz para evitar tener que reoperar a los pacientes. En este caso se puede utilizar inmunosupresión tópica e incluso simplemente probióticos que se están validando para el tratamiento de esta inflamación localizada. Muy bien, y hasta ahí lo que es colitis ulcerativa. ¿Alguna pregunta?